Qué alegría. Sé que Dios nos ha convocado esta mañana. Sé que Dios nos ha empujado, nos ha estimulado y nos ha traído esta mañana a congregarnos, el pueblo de Dios, su iglesia. Damos gracias a Dios por su eterna fidelidad, su eterno amor para con nosotros. Amén. El día de hoy vamos a navegar en dos pasajes. El primero que vamos a analizar en esta mañana es Filipenses capítulo 3, verso 10, y luego vamos a ir a Hebreos 12. El tema de esta mañana, la cruz y el poder para ver a Dios. Fuimos llamados para ver a Dios, pero sabía que hay un peligro, un riesgo que nos podría evitar ver a Dios. Por Hebreos 10 hemos aprendido las semanas anteriores que la marca del cristiano, el verdadero creyente, es un corazón anclado al gozo de Cristo, aún a pesar de la dificultad. Vimos asimismo que la marca de un desertor es que en la tribulación, en la presión, regresa, deserta. Eso se llama apostasía. Regresa, deserta. Los que no son de Cristo ante la presión y la adversidad terminan abrazando un estilo de vida basada en sus propias fuerzas. ¿Por qué vemos a muchos retroceder? Porque su confianza estuvo puesta en sus fuerzas, no en la fuerza de Cristo. El cristianismo no es lo que yo puedo lograr con mi esfuerzo. Me voy a esforzar por ser un siervo de Dios. No funciona. El cristianismo no se basa en voy a ser un buen padre con mis resoluciones. Porque ante la presión, ante la adversidad y ante la dificultad, tus fuerzas no avanzan. Se desaniman, abandonan la vida basada en el poder de Cristo y desertan. Ellos dejan la carrera de manifestar a Cristo y entonces pisan, dice Hebreos, término fuerte, pisan y ultrajan a Cristo y su obra. Qué tremendo. Las presiones en el creyente no son para hacernos volver atrás, hermanos. Para nosotros, las presiones no son para hacernos regresar, sino para que nuestra confianza en el poder de Dios sea fortalecida. Para eso son las presiones. ¿Es para qué? Para que Cristo sea visto. Lo que tú aplastas, tú coges un tubo de pasta de dientes, tú lo aplastas y va a salir ¿qué? Pasta. Cuando un cristiano, un verdadero creyente es aplastado, no sale regresar atrás, no sale frustración, no sale enojo y permanecer en el enojo, sale Cristo. La presión es para sacar a Cristo. Hermanos amados, las aflicciones, ¿saben para qué son? Lo decíamos la semana anterior, si usted estuvo, usted lo aprendió. Las aflicciones son para rejuvenecernos en el hombre interior. Qué precioso modo de Dios para embellecernos, las presiones. Porque dice que aunque el hombre exterior se desgaste, el hombre interior se va renovando cuando nosotros aprendemos a responder a la dificultad. Qué hermoso. Hermanos, animémonos entonces en la adversidad. Familias, esposos a las esposas, esposas a los esposos, padres a hijos, hijos a padres, hermanos del cuerpo, estimulémonos cuando estemos en la adversidad. Estimulémonos, animémonos a abrazar la dificultad. ¿Te llegó una dificultad? Compártela. Compartamos las dificultades.
Deseemos compartir las dificultades, porque las dificultades, aunque esto suena extraño, son la manera en cómo Cristo es manifestado. La mayor demostración del carácter de Dios, ¿dónde fue? ¿Dónde fue que Dios demostró de una mayor manera, con un gran despliegue, su carácter? Dígame usted, ¿en qué momento fue? Fue en la cruz. Fue en la presión donde Dios demostró su carácter más plenamente. ¿Dónde fue que Cristo manifestó el carácter victorioso? Fue en la presión y en la dificultad. ¿Por qué no abrazamos las presiones? ¿Por qué no le damos la bienvenida a las presiones y a las dificultades? ¿Por qué les huimos cuando es en la presión donde Cristo se hace más evidente? Hermanos queridos, el mayor despliegue de poder de Dios fue en la aflicción. Y es por eso que los apóstoles estaban marcados, maravillados con ese hecho. Y ellos anhelaban poder demostrar el mismo carácter. Filipenses 3, versículo 10. Mire cuál era la pasión de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo quiere? Pablo, ¿qué es lo que quiere? Dice el versículo 10, a fin de conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Pablo dice, yo quiero padecer con Cristo. ¿Por qué? Porque eso es conocerle, y allí en la aflicción donde estoy muriendo a mí, el resucitado se manifiesta. El Cristo resucitado empieza a vivir cuando nosotros estamos muriendo en la aflicción. Mire lo que dice, participar en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Esto me impresiona a mí tremendamente. Nosotros le queremos huir a los problemas. Pablo dice, en los padecimientos es donde Cristo el resucitado va a ser evidente. A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo quiero manifestar el mismo carácter, la misma vida que Cristo manifestó en la hora de la aflicción. Eso es lo que quiero, esa es mi meta. No que ya lo haya alcanzado, o sea, Pablo no cree haberlo alcanzado ya, o que ya haya llegado a ser perfecto, aclaré, y maduro. Ya hemos aprendido, perfecto, maduro. Sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. En otras palabras, mi meta es alcanzar aquello para lo cual me alcanzó Cristo a mí. ¿Para qué fue que Él me alcanzó? Hermanos, verso 13. Yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el supremo llamamiento? ¿Cuál es esa meta? ¿Para qué proseguimos hacia la meta? Dice Pablo, prosigo. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el punto de llegada? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que Cristo sea manifestado a través de mí. Que yo lo pueda ver a Él tan evidente, al punto de que incluso cuando la gente nos ve, pueda ver a Cristo en nosotros. ¿Cómo es que respondiste ante esa dificultad de esa manera? ¿Cómo es que respondiste a esa tribulación? ¿Cómo es que respondiste a ese trato de tu esposo de esa manera? Mostrando a Cristo, mostrando el carácter de Cristo. La gente va a empezar a preguntarse aquello. Hermanos, dice verso 15.
Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Esa es la actitud con la que debemos caminar. ¿Cuál actitud? Abrazando las aflicciones, abrazando las presiones, para que en la presión Cristo sea visto a través de nosotros. Esa es la actitud. Si en algo tienen una actitud distinta, eso también se los revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Esta es la norma de vida. Padre, gracias, aquí está, bienvenida a la aflicción, venga la aflicción, venga la dificultad. Este es el momento para que Cristo sea visto. Padre, esta es la meta, que en mi aflicción, en los padecimientos, el poder de resurrección sea visto. Esa es la meta. Hacia allá vamos. Nosotros no estamos con la meta de bienes temporales, de bendiciones como les suelen llamar, que ya hemos hablado, no deben llamarle así, de bendiciones materiales. Nosotros no estamos persiguiendo esas cosas. ¿Cuál es la meta del creyente? Todas esas cosas son buenas, no me malentienda. Yo le animo a que cuide su salud, yo le animo a que sea un buen administrador. Pero hermano, la meta es Cristo visto en la aflicción a través de mí. Hermanos, pero yo quiero hablarles de un enemigo silencioso que rompe la perseverancia. Hay un enemigo silencioso que es el principal factor que dificulta la evidencia de Cristo. Hay un enemigo, es silencioso. Y no le estoy hablando de Satanás, del diablo. No le estoy hablando de él. Hay un enemigo silencioso que dificulta, la evidencia de Cristo en el cuerpo, en las familias y en el corazón de los creyentes. Muchas familias se rompen por este enemigo silencioso. Muchas congregaciones se dividen por este enemigo silencioso. Este enemigo, de hecho, es la trampa que abre la puerta a todas las mentiras que se anidan en el corazón. ¿Por qué las mentiras llegan al corazón? Por este enemigo. Este enemigo le entrega a Satanás el terreno para operar desde el campo de la mente y todo el corazón. Es tan peligroso que este es el que le abre la puerta a las mentiras, este es el que le abre el terreno a Satanás. Este enemigo que vamos a hablar. Este enemigo es una afrenta a Dios. Y la salvación de Dios se hace efectiva en liberarnos de este enemigo. De hecho, la salvación, una de las evidencias más claras de la salvación es que te libera de este enemigo. La salvación, yo podría decir, no es efectiva si es que la salvación no ha acabado o roto a este enemigo en tu vida. ¿Cuál es este enemigo? Ahora quiero decirle, se requiere una disposición genuina del corazón a reconocer este enemigo. Ojo, mis hermanos, podríamos no reconocerlo y entonces no sucederá la liberación. Se requiere una disposición a confesar este pecado y rendirse a los pies de Cristo. Este enemigo es la amargura. Este es el pecado de los pecados. Junto con el orgullo, la amargura se alía. Y la amargura abre paso a las mentiras y le da pleno terreno, le da el permiso, escúcheme, legal a las tinieblas. La amargura. La palabra amargura en el griego es pikria, una palabra que tiene dos significados. El primero es punzante, un objeto puntiagudo que atraviesa, perfora. Amargura. El segundo significado de esta palabra es
veneno. Los venenos, ¿sabía usted que son amargos? Espero que nunca haya probado alguno. El único veneno que no es amargo es la Coca-Cola. Ok. Pero por lo general, en su mayor proporción, los venenos son amargos. Ok. Usted toma el veneno de un animal venenoso, un veneno, un tóxico, es amargo. Los venenos son amargos. Por eso la palabra griega pikria es amargo, amargura, veneno. En su definición más básica, amargura, ¿qué es amargura? Esto es clave, por favor, pongan atención a esto. Amargura es resistir a Dios. Amargura es resistir a Dios. Es resistir su carácter, es decir, su persona. Es resistir su palabra. Es resistir su bondad. Y es resistir sus mandamientos. Amargura es resistir a Dios. Cada vez que resistes a Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? Atraviesas una espada sobre ti mismo. Atraviesas una espada que te perfora. Cada vez que resistes a Dios, inyectas un veneno. Tú mismo te inyectas un veneno en todo tu ser que te empieza a destruir. La amargura es el suicidio del alma. La amargura. El alma que resiste a Dios, entonces, ¿qué es lo que hace? Da a luz una planta llamada amargura. Una planta que empieza como una raicita con efectos devastadores para la persona y para su entorno. Es tan seria la amargura que es una plantita con una raíz que empieza a crecer y daña todo tu ser, pero no se queda allí. Traspasa tu entorno, traspasa las personas que te rodean. La amargura es un veneno que rápidamente leuda, influencia tu entorno. La amargura es un veneno muy serio, familia de Dios. Cada vez que viene una aflicción, cada vez que viene un padecimiento, un abuso, una calumnia, cada vez que alguien te roba, que te ofenden, cada vez que alguien viene a hacer algo que te desagrada, que te daña, que te destruye, escucha, cada vez que alguien viene a hablar mal de ti, cada vez que alguien viene a tocar a tu hijito, cada vez que alguien viene a tocar lo que tú más amas, escúchame, ¿qué pasa? El poder de Dios está allí para que lo tomes y puedas expresar a Cristo ante esa dolorosa situación. Repito, cada vez que alguien te ofende, en el preciso momento que alguien te daña, te roba, te destruye, en ese momento también allí está el poder de Dios para que tú lo tomes y entonces liberes a aquella persona que te ha ofendido, para que tú perdones a aquel que te ha dañado. El poder de Dios está allí con cada ofensa, con cada tribulación. Cuando ese padre se fue del hogar, cuando esa madre abandonó su llamado,
En ese momento estaba el poder de Dios allí, para que tú lo tomes, el poder de Dios. Cuando fuiste abusado física, sexualmente, allí junto al abuso estaba el poder de Dios, para que tú decidas abrazar el poder de Dios. Para que tú entonces puedas expresar a Cristo en ese dolor. Cuando esa persona vino y trató mal a tu niño, en ese mismo momento está el poder de Dios para que tú puedas liberar el perdón a esa persona. Ahora, ¿por qué es tan serio esto? Un corazón que persiste en la amargura no verá al Señor. Por eso el tema de este mensaje es la cruz y el poder para ver a Dios. Porque cuando yo no tomo el poder de Dios, cuando yo resisto el poder de Dios, yo entonces he abrazado la amargura. Al decirle no quiero, he resistido a Dios. Un corazón que persiste en amargura le está diciendo a Dios: no quiero tomar tu poder, no quiero el poder de Cristo. No perdonar a los ofensores no solo es un error, sino un grave pecado contra el carácter del Dios perdonador. Repito, no perdonar a alguien no solamente que es un error, no, es mucho más. Es un grave pecado contra el poder y el carácter del Dios que nos perdona todas nuestras ofensas. Si tú continúas reteniendo el perdón genuino a alguien que te causó daño, habiendo llegado a conocer la gracia de Dios, la única conclusión es que tú no conoces la gracia. No conoces a Dios. La evidencia de una congregación de creyentes genuinos no es la ausencia de problemas entre hermanos. Mucha gente está buscando que en la congregación no hayan problemas. No. Esa no es una verdadera congregación. De hecho, todas las congregaciones tendrán circunstancias. Pero escúchame, lo que diferencia a una verdadera congregación. La verdadera congregación se caracteriza por la rapidez, la prontitud para resolver y perdonar todo agravio y ofensa que puedan cometer contra nosotros. No es que te dañaron, es cuán rápido tú liberaste eso de tu corazón. Cuán pronto liberaste perdón, tomaste el poder de Dios para liberar a esa persona. El matrimonio poderoso no es el que no tiene diferencias, no es el que no tiene circunstancias. El matrimonio poderoso es aquel donde la pareja, el esposo y la esposa, tienen rapidez, prontitud, no dejan que el sol se ponga, no dejan que atardezca y que anochezca y que pasen días para entonces resolver las diferencias, sino que el más maduro en la pareja tomará la decisión de humillarse. ¿Quién es el que toma el primer paso en una reconciliación? ¿El que se equivocó? No, el cristiano. El cristiano dará siempre el primer paso. Por lo tanto,
La evidencia de una familia que pertenece a Cristo es que sus corazones son prontos para liberar a aquellos miembros de la familia que han causado daño. La evidencia de Cristo es el corazón perdonador, aquel que deja ir fácilmente el agravio. Yo quiero hacerle la pregunta: ¿cuántas horas, cuántos días o cuántos meses o años pasaron desde que Cristo fue llevado a la cruz para que Él otorgara el perdón a todos los que lo crucificaron? ¿Cuántas horas pasaron? ¿Cuántos días pasaron desde que lo dañamos a Él para que Él liberara perdón para nosotros? No pasó casi nada. Sus primeras palabras en la cruz liberaron perdón cuando Él era 100% inocente. Padre, perdónalos. No pasó ni horas y Él liberó perdón. Y tú y yo preferimos pasar días guardando amargura, resistiendo el poder de Dios. La amargura es un pecado serio, iglesia. Resiste a Dios. Ese rostro triste por la amargura es una afrenta a Dios. Es una vergüenza a Dios. Hebreos 12:14, la evidencia bíblica. La evidencia bíblica, veamos. Buscad o seguid, procuren, busquen, sigan la paz con todos y la santidad. La paz con todos. Busquen la santidad. En otras palabras, muestren que ustedes son apartados. Si el mundo se enoja cuando lo ofenden, ese es el mundo. Pero tú y yo fuimos apartados del mundo. No somos como el mundo. El mundo guarda el dolor años, décadas, entre familias, hermanos. Siguen enojados. Van a la muerte incluso enojados. Eso no es Cristo. Y una persona que persiste en esa vida no es cristiana, no es salvo, no es creyente, y le aguardan las llamas del infierno. Así de sencillo, así de claro es el evangelio. No hay vueltas que dar. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Puedes ver al Señor sin la paz con todos? Nadie verá al Señor sin la paz y la santidad. Estos versículos para muchos son de aquellos que hay que evitarlos de predicar. Pero la salvación es segura, sí, para aquel que encontró la gracia y se ha vuelto una evidencia de la gracia. No digamos que conocemos la gracia cuando nuestros corazones están amargos. Tú sientes, ¿sabes qué? Físicamente, ¿cómo puedes reconocer la amargura? Una sensación amarga en tu ser interno. Incluso un sabor amargo. Detecta posiblemente esa raíz, pequeña pero peligrosa. Sin la cual nadie verá al Señor. Por eso este mensaje es el poder para ver a Dios. Mirad bien, verso 15. Mirad bien, en otras palabras, sean cuidadosos, alerta, atentos, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Podemos quedarnos cortos de alcanzar la gracia. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia, el poder de Dios.
de que ninguna raíz de amargura brotando, raíz, no está diciendo planta, no está diciendo que es un árbol, espera que se haga árbol, entonces allí es peligroso. No, cuidado con la raíz, porque brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es lo que contamina? Yo nunca he visto este énfasis en la palabra con otra cosa que contamine tanto como la amargura. Verso 16, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. La amargura de Saúl lo llevó a actuar como un inmoral y profano. ¿Por qué Esaú fue un inmoral y actuó como profano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la amargura. El inmoral, ¿qué es lo que hace? Resiste, desprecia el carácter de Dios. Dios dice que es perdón, pero tú resistes perdonar. Dios dice que se entrega en amor y tú resistes amar. El inmoral desprecia el carácter de Dios. El profano desprecia la bendición de Dios. Esaú cargaba un dolor muy grande a causa de su amargura contra Dios, contra su familia y contra su hermano Jacob. Esaú cargaba un dolor muy profundo. ¿Qué hizo Esaú? Resistió a Dios. No tomó el poder de Dios. Pero vemos que Dios pone a Esaú como ejemplo de una actitud de la cual debemos librarnos. Esaú fue burlado por su hermano. ¿Sabe qué esperaríamos? Que Dios lo victimice. Pobre Esaú, que fue robado, engañado por el tramposo de Jacob. Pero la palabra no lo victimiza. Hermano, yo hasta el día de hoy no encuentro un solo versículo que victimice a las personas que han pasado por dolores. Más bien se les anima a tomar la gracia de Dios. Se les anima a tomar el poder de Dios. Por eso es que muchas personas no me quieren, porque nunca victimizo a nadie. No. Porque la palabra a un hombre lleno de dolor no lo victimizó. Dios lo hace responsable. Al que pasa por el dolor, Dios no lo victimiza. Dios lo hace responsable de tomar el poder que Él da para mostrar a Cristo en ese dolor. Yo sé que esto es fuerte y es radical, pero es Dios. Él fue radical al amarnos sin merecerlo, habiendo ganado nosotros mismos el rechazo de Dios. Pero nos amó a pesar de. Esaú resistió el poder de Dios, no abrazó el propósito de Dios, sino que prefirió endurecerse contra Dios y contra aquellos que lo rodeaban. Esaú no se dio cuenta de lo que había despreciado. Esaú era el primogénito, era el primero, y rechazó el diseño inalterable de Dios. En el seminario básico hemos estado viendo los 10 inalterables, el primer principio básico, el principio de diseño. Dios nos llamó a ser agradecidos con 10 rasgos inalterables que no podemos modificar ni cambiar. De nuestro ser, de nuestra familia, el orden de nacimiento, el color de mi piel.
mi contextura física, Dios me llamó a ser agradecido con Él, porque lo contrario es amargura contra el diseñador por causa del diseño. Salmo 139, asombrosa y maravillosamente fuimos hechos, dice su palabra. Pero Esaú rechazó el diseño de Dios porque él rechazó la primogenitura. Rechazó la bendición que se le daba al que abría matriz, al que abría, al primero. Esaú rechazó esa bendición. Menospreció el llamado que Dios hacía al primero. Esaú, ¿qué es lo que hizo? Cogió la primogenitura y la consideró de poco valor, la lanzó. Consideró de poco valor ser primogénito. La agenda de Dios no tenía lugar importante en su vida. Dios no era importante en la vida de Esaú. Él puso primero, ¿qué fue lo que puso primero Esaú? Sus pasiones. Esaú puso primero sus antojos, los deseos de su carne, su dolor. Lo puso primero antes que Dios. Cuando tú pones el dolor primero que Dios, has abrazado la amargura. Tiempo después, Esaú se da cuenta de lo importante que era la bendición que recibía el primogénito. Después de un tiempo se da cuenta de la importancia, se dio cuenta del privilegio del primogénito, pero nunca le importó, escúcheme, descubrió el privilegio, pero nunca encontró la responsabilidad del privilegio. Quería la bendición sin la responsabilidad. Quería el beneficio, pero no quería la causa. Esaú lloró, pero no lloró por la causa correcta. Esaú lloró por el resultado, pero no lloró por haber menospreciado a Dios. Esaú lloró porque perdió la bendición, el privilegio material del primogénito, pero no abrazó la responsabilidad como primogénito. Demostrar a Dios. El primero muestra a Dios a los hermanos. No es que para Dios hay diferencia, sino que el primero lleva un encargo especial, mostrar a Dios a los que vienen. Ser el prototipo. Sus lágrimas, su remordimiento no mostraron arrepentimiento. Este es el desastroso resultado de un corazón en amargura. Desprecia el valor de la gracia y el perdón de Dios. Y esto es una gran ofensa a Dios. Dios no nos autoriza a guardar falta de perdón, ni resentimiento, ni dolor contra nadie. Dios quiere que veamos lo dichosos que somos de que Él nos otorgó su gracia al darnos a Cristo. Puede que el mundo te haya dañado, te haya destruido, abusado, pero Dios quiere que tú veas que tú eres privilegiado al haberte dado a su Hijo como tesoro. Ese es el valor. Recibimos a Cristo como nuestra vida. ¿Por qué estar en amargura? Hermanos, Él quiere que veamos el valor supremo de Cristo y entonces a partir de esa realidad tomemos el poder para entregarnos por las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas. No importa cuánto sea tu dolor, si no tomas la gracia de Dios, no hay lugar para tu arrepentimiento. No importa cuánto llores de dolor, si tú no tomas el poder de Dios, no hay lugar para el arrepentimiento. Por lo tanto, mi consejo, quiero ir cerrando, porque dentro de un momento tendremos algo especial. Todo es especial. La adoración fue especial, la palabra es especial, pero algo que no lo tenemos siempre aquí. Escucha, por favor,
No resistas el poder de Dios. Hermano, no resistas la gracia de Dios enojándote contra aquella persona y guardando dolor contra él, porque Dios no te da ese permiso. No guardes enojo, no guardes odio. El odio es asesinato, bíblicamente hablando. Y si porque todos en algún momento hemos sido presas de este veneno y de esta espada, hermanos, arrepintámonos y digamos: Señor, perdóname, porque cuando me abusaron, cuando me ofendieron, cuando me dañaron, yo no tomé tu poder para liberar perdón, porque tu carácter es un Dios perdonador. Tu carácter es un Dios bondadoso, aún con los que no lo merecen. No resistas la gracia de Dios enojándote contra aquella persona, guardando dolor contra esa persona porque no tienes permiso. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, tus padres, tus hijos, familiares, hermanos en el cuerpo. No guardes. Dios quiere que esa persona vea la gracia de Cristo a través de tu respuesta en perdón y en amor. Quiero terminar con esto. Mateo 18:32 dice: entonces, llamándolo su Señor, le dijo. Ustedes, algunos conocerán esta parábola. Si usted no la conoce, le invito a leerla en Mateo 18. No la vamos a profundizar en su totalidad, pero yo quiero que usted vea esto aquí que está en el verso 32. Este siervo fue perdonado por su Señor una gran deuda, una deuda impagable. Pero este siervo a su vez no pudo perdonar a otro una deuda pequeña. Su Señor lo llama porque está enojado con la actitud de este hombre que no pudo perdonar una pequeña deuda. Le dice: siervo malvado. Mire cómo Dios llama a la amargura. Mire cómo Dios llama a la persona que retiene amargura. Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su Señor, lo entregó a los verdugos. Resalte esa palabra. Lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. En otras palabras, no fuiste capaz de perdonar algo pequeño, yo no te voy a perdonar tu gran pecado contra mí. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Ahora, aquí vemos algo serio. ¿Quién es el que nos entrega a los verdugos? ¿Satanás? Dios nos entrega a los verdugos. Dios entrega a los verdugos a toda persona que resiste el poder de Dios para ser canal de amor y perdón de Dios. ¿Verdugos qué son? Demonios, atormentadores a quienes Dios les da el permiso de infligir castigo sobre una persona que ha abrazado el camino de la amargura contra su prójimo. ¿Cómo vienen estos verdugos? Enfermedades y dolencias del alma y del cuerpo, cárceles del alma, resultados de un corazón que no toma la paz y la santidad de Dios en sus relaciones. Buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios permite esa condición. Mire lo que le dice: hasta que el corazón reconozca que no debía haber resistido la gracia y el perdón. Dice: no te voy a soltar, no te van a soltar los verdugos hasta que pagues. ¿Será que algún día podremos pagar la deuda impagable? ¿Será que algún día vamos a poder pagar la deuda infinita? Lo que Dios está diciendo
es que hasta que no te des cuenta que tu deuda era impagable, los verdugos te seguirán atormentando. Reconoce que tu deuda es impagable. Reconoce que tú no merecías ser perdonado y Él te dio su perdón. Ahora Dios te llama, te ordena a liberar. Pastor, no lo siento. No tienes que sentirlo. Lo que tienes que hacer es ponerte de acuerdo con Dios. Hermanos amados, esto es muy serio. No hay más de dos opciones. O tomas el poder o el corazón se amarga. Tomar el poder es buscar la paz y la santidad. Quiero leer a ustedes el Salmo 119, 103. La palabra de Dios nos libera de la amargura. ¿Por qué? Salmo 119, 103 dice: cuán dulces, diga conmigo, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Qué es dulce que nos libera de la amargura? Su palabra. Lo amargo en ti es absorbido por su palabra. Más que la miel a mi boca. ¿Has luchado con la amargura? ¿Has sido responsable, de haber abrazado la amargura? Toma la palabra de Dios, memorízala, injértala, visualízala y ponla en tu boca. Y lo dulce de Cristo absorberá toda amargura de tu corazón. Hace un año, empezamos una nueva etapa en la escuela de carácter Jalel. De hecho, ya no se llama escuela de música, se llama escuela de carácter. Estamos formando a Cristo, el carácter de Cristo en los corazones. Y yo quiero en esta mañana que un grupo de niños y jóvenes de la escuela de carácter Jalel nos inspiren a guardar las palabras de Dios que son dulces, más que la miel, porque solo las palabras de Dios nos hacen libre. ¿Qué es lo único que garantiza y produce el éxito? La palabra injertada, la palabra meditada. Cuando yo medito la palabra, ¿qué es meditar? Rápidamente, 4 pasos. Meditar es seleccionar un texto bíblico, memorizarlo, luego visualizarlo, lo empiezo a contemplar, a ver a Cristo, pido al Espíritu Santo, muéstrame a Cristo en esta palabra que he memorizado. Y cuarto, lo haces tuyo, lo personalizas. Incluso si el versículo o el pasaje está escrito en otra persona de gramatical, entonces tú lo empiezas a conjugar en yo. Ya no dices los que morimos al pecado, tú dices yo que morí al pecado. 4 pasos de la meditación. Tú lo haces al acostarte, al levantarte, al ir por el camino, y cuando tomes un receso durante el día, tú estás pavimentando el camino del éxito. Josué 1:7. Pon mi ley en tu boca y todo lo que hagas, dice, prosperará y tendrá éxito.